Transfórmame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tu Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Gloria, gloria, cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, quebrántame, Señor. Oh Dios, te exaltamos, te proclamamos como el Rey sobre toda la tierra y sobre todo, Señor, te exaltamos sobre el trono de nuestro corazón. Tú eres el Rey. Oh, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Fragante, exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Fragante, al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Oh, majestuosamente reina, sin igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Sin ti, majestuosamente reina, sin igual tú eres poderoso Dios. Yo te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor.
Señor. Exaltamos por tu trono, alabanza te exaltamos, oh Señor. Nuestras alas se doblan, delante de tu trono, oh Señor. Exaltamos, 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 oh Señor. Buenas noches, ¿cómo están queridos hermanos? Qué gusto saludarles en este tiempo en el que podemos compartir la bendita palabra de Dios. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día tenemos un tiempo especial de la palabra. Un saludo allá a todos aquellos hermanos que nos están. Alexis, buenas noches, un abrazo para Alexis. Hola hijo, ¿cómo estás? Alexis Peñafiel, Carlitos, Miriam, Helen, buenas noches, Dios me los bendiga grandemente. Vamos a iniciar este tiempo para compartir la bendita palabra de Dios y para poder tener un tiempo, un espacio de meditación de la palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos das nuevamente, no como un tiempo más, ni como una costumbre más, sino como un espacio en donde podemos, Señor, unidos, disfrutar y, Señor, adorar y honrar su presencia a través de su Santo Espíritu y ser ministrados en su amor, en su palabra, en su presencia. Gracias, oh Dios. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros hierros. Perdónanos, Señor, por todas nuestras debilidades, nuestras maldades. Cada pecado, Señor, con tu sangre preciosa que nos limpias. Padre, amado, el estar ahora congregados, reunidos en tu nombre, Señor, nos hace ser bendecidos con tu presencia. Hay muchos hermanos que quizás no se han podido conectar por diferentes circunstancias, pero nosotros estamos un día agradecidos, Señor, porque nos das en medio de todas las dificultades la oportunidad de estar en tu Santo Espíritu unidos, en tu Santo Espíritu unidos, Señor. Por eso quiero darte gracias, quiero alabarte y glorificarte, Señor. Cada día para nosotros es un desafío, es un tiempo en el cual, Señor, podemos dar testimonio de la vida, de la gratitud que tú nos has dado la vida. Y por eso, Padre amado, pensamos que el día que nos das, el tiempo, la noche, es con un propósito eterno. Y poniendo delante tuyo nuestras vidas en gratitud también, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que noche a noche, Señor, estamos y cada día conectados por la vida de mis amados hermanos y hermanas, nuestros hijos, los niños, los jóvenes, esposos, esposas, al papá, a la mamá, al padre soltero, a la madre soltera, al abuelito, la familia, que es muy importante, Señor, dentro del ministerio tuyo, Señor, como Padre, como Señor, como Redentor. Gracias, oh Dios, por cada familia. Clamamos, Señor, por la iglesia, la familia de Dios, que en Cristo Jesús, pues hemos sido, Señor, llamados, adoptados como hijos tuyos y también siendo partícipes de la herencia tuya, papito. Oramos, Padre, por la necesidad, por la provisión para cada hogar, cada hijo, hija, que el pan, Señor, llegue a ese hogar, en esa mesa, pero sobre todo tu palabra, la fe, que es muy importante y valiosa, Señor, como prioridad para nuestras vidas, llegando al corazón de nuestra familia. Te oramos por aquellos que no te conocen, porque están separados de ti, alejados. Te clamamos, oh Dios, por la iglesia Bautista Roé, te clamamos por cada uno de los miembros, directiva, diáconos, coordinadores, por los hermanos, Padre amado, que estamos cada día sirviendo, Señor, y también por aquellos que están en sus casas y están en los trabajos, aquellas enfermeras. Te oramos por San Rita, Señor, que está
Estamos esperando un milagro. Clamamos por la vida de ella, clamamos por la vida de nuestros hermanos y hermanas que están como doctores, como enfermeras y expuestos, Señor, en el trabajo a cualquier contagio. Pero usted los cubra con su gracia. Oramos, Señor, también por la sabiduría para poder resolver los problemas, las necesidades económicas, para, Señor, que tú nos guíes, nos orientes. Te clamo, Señor, por que nos abras el camino para saber cómo resolver. Hay muchas decisiones que debe tomar el padre, la madre, el esposo, la esposa. Te pido sabiduría, Señor, que nos abras, nos muestres ese panorama, ese camino hacia aquí. Nosotros confiamos en ti, Señor, y agarrados de tu mano estamos avanzando cada día, un día a la vez, tomando el maná, recogiendo el maná cada día. Papito del cielo, sea usted glorificado, papito amado en todo, y que este tiempo de la palabra sea un tiempo, Padre, para poder recibir de la enseñanza, pero sobre todo la promesa para nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo. En nombre de Jesús te clamamos. Amén y amén. Bien, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Carlitos ya está. Kellen, Rocío, Román, Jennifer, un abrazo. Azucena, Angelito, Rocío, Eloísa, un abrazo. Estamos orando por cada una de sus familias. Vamos a ir ahora a un tema, un devocional muy importante. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Vamos a ver el llamado a los discípulos, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos, vamos a ver ahora, desde el 1 vamos a ver hasta el 5. Lucas capítulo 5. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando cuando éramos pequeños siempre anhelábamos ser como esa persona que estaba a nuestro lado? De pronto el padre, una madre decía, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Anhelábamos estar con ese tío, con ese primo, no sé, tal vez un amigo. Anhelábamos ser viendo el ejemplo de alguien, si yo quiero ser como él. Yo creo que todos teníamos de pequeños ese anhelo. Y hoy día vamos a ver cómo el llamado al discipulado, y después vamos a ver al apostolado en los siguientes devocionales. ¿Cómo fue ese llamado? Bueno, los evangelios recogen desde varias perspectivas y ópticas este llamado. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas lo relatan en este sentido, y Juan, en cambio, es más sucinto en el tema de los discípulos que él llama, pero Mateo, Marcos y Lucas especifican sobre todo a los 4 primeros que vamos a ver, especifica mucho acerca de ello. Y Juan, lo interesante del tema del texto del llamado del discipulado de Juan, está Natanael, como lo vamos a ver, cuando él dice, ¿qué puede salir cuando le dice el hermano, mira, Natanael, hemos visto al Mesías de allá de Nazaret, ¿qué puede salir de ahí? Dice, ¿no es cierto? Vamos a ver todo ello. Y por eso vamos entonces al texto bíblico. Acompáñenme a Lucas capítulo 5, que vamos a leer la palabra en su nombre, ¿no? Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. El lago de Genesaret es el lago de Galilea, que está al norte de Jerusalén. Es un lago obviamente que es muy rico en tema de lo que es la pesca, y muchos pescadores pues estaban ahí. Después de ahí pues nacía también el río Jordán, se nutría y salía de ahí, ¿sí? Y dice, y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. ¿Sí? Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a que le apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar.
Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompieron. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús les dijo: No temas, le dijo a Simón, no temas, he aquí en adelante estará pescando hombres, o serás pescador de hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Hasta ahí la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Guíanos, Papito amado, en este momento para entenderla, comprenderla y vivirla. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, ¿qué podemos encontrar en este punto? El llamado a los discípulos, la palabra, en primer lugar Dios llama a los discípulos y después escoge a 12. Pero hoy nos enfocamos en un tema muy importante que significa la palabra discípulo. La palabra discípulo significa matetes. La palabra matetes es discípulo, un seguidor, un aprendiz o alguien que está nutriéndose de la sabiduría del maestro. Por eso es matetes o seguidor. Este concepto de discípulo no era nuevo para en ese contexto. Los griegos tenían esa relación de lo que es discípulo maestro, y también los judíos. Recuerden, los rabinos, los maestros enseñaban y tenían esa relación, sino que en la relación de discípulo maestro en Grecia y en el contexto también judío, no solamente era como una relación de que pues voy al seminario o voy al instituto, voy a la escuela, voy a la universidad. No, era una relación de vida, de vivencia. Todos los discípulos tenían que vivir prácticamente con el maestro. Y por eso es que, como usted ve, la Universidad de Jesús, en el sentido, el seminario, no fue un seminario de la mañana a la tarde y ya te vas a tu casa. No, fue todos los días una vivencia diaria, casi por 3 años con ellos. Y después de su muerte, inclusive, cuando él resucita, pasó 40 días. En medio de esos 40 días también se apareció a ellos y después asimismo los vocacionó y también le ascendió a los cielos. Entonces, esta relación de matetes, de discípulo, es muy importante entenderla, porque cuando hablamos de este aspecto, amados hermanos, el término en ese sentido denota en la pedagogía y en el proceso de enseñanza-aprendizaje que no puede haber una enseñanza divorciada de una relación de comunión, de intimidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: ya no los llamaré más discípulos, sino amigos. Entonces, el tema relacional es tan profundo aquí, tan intrínseco. Y por eso nosotros, como discípulos de Jesús, lo primero que debemos entender es que la palabra entonces discípulo y la palabra sígueme, que usted va a ver relacionado, la palabra sígueme significa seguir huellas, significa seguir un camino que está abierto por alguien y seguir sus huellas. Entonces, en este sentido, la palabra matetes y sígueme tiene una profundidad tremenda, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo pues va a vivir esta experiencia con ellos hasta el último. Recuerden que comían juntos, pasaban juntos, estaban eran atacados y también estaban juntos. Tantas experiencias que tuvieron. Por eso es que hablar de discipulado en este contexto significa, amados hermanos, que nosotros debemos entender que al ser discípulos de Jesús
debemos establecer esa relación de comunión con Él, una relación de compañerismo, de amistad, pero sobre todo de respeto. Él es el Maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y en ese sentido también relacional, pues seguir sus pisadas, seguir sus huellas. Entonces, vamos avanzando un poquito, ¿sí? En el tema de lo que es este texto, ¿sí? Vamos a ver. El contexto, veamos un poquito el contexto del capítulo 5 de Lucas. Vemos que el contexto es en la región de Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Y por qué se ha llamado en el lago de Genesaret? Tiene mucha importancia, porque acuérdense que en el tema del discipulado, en el tema de la expansión del Evangelio, en el tema de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, está el tema de lo que es la pesca de hombres, y generalmente en el sentido de lo que los discípulos, mayormente ellos, los tres primeros, sobre todo, los cuatro primeros, perdón, el contexto era de pescadores, gente que no es que no tenía una cierta educación, la tenían en cuanto a lo que es el aprendizaje de la Torá. Sin embargo, no eran pues obviamente doctos ni más entendidos más allá de ello, y eran considerados pues obviamente que era gente del vulgo. Recuérdese cuando predicó Pedro en Hechos capítulo 2 y 3, cuando él predica, dicen, ¿quién es el Pedro? Cuando predicó, es gente del vulgo. Entonces, como decir, ignorantes respecto a lo que era la profundidad, entre comillas, interpretación de la ley. Entonces, en ese sentido, el lago de Genesaret es un lago muy pedagógico en cuanto a lo que tiene que ver el aspecto del discipulado. Recuerde que también el lago de Galilea, también ahí pues la experiencia de que fueron con Jesucristo luego a la gran tormenta. Este lago, estaba investigando un poquito, pues este lago, amados hermanos, es un lago que, a propósito, quiero leerles un poco porque es muy importante entender esto. El lago de Genesaret se lo llama así por el pueblo del mismo nombre, Genesaret, que está situado a orillas del lago. También se lo llama lago de Galilea o mar de Galilea, por estar ubicado en el lado este de Galilea, pero además se lo llama lago de Tiberias o mar de Tiberias por estar a orillas de la ciudad de Tiberias. El lago está ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahora podemos ver entonces que el llamado a los discípulos lo hacen no en el contexto judaico, ¿eh? Y eso es muy importante. El centro de enseñanza era el templo, ¿no es cierto? Allí de la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y fariseos y los maestros. Ahora está yendo a un contexto no necesariamente relacionado con los maestros. Está yendo a los discípulos a buscar gente, en cierto sentido, con una de actividades cotidianas, en cierto sentido también humildes, de todo, ¿no? Porque después vamos a ver cuando escoge a los 12, por ejemplo, también a Mateo, ahí vemos también en cierto sentido también había un celote, un guerrillero, Natanael, ¿no es cierto? Un déspota cuando dice, ¿qué puede salir de allá de Nazaret? Entonces, el sentido de ir a Galilea significa que nuestro Señor Jesucristo no estaba limitado a pensar en que solo en Jerusalén o solo de ahí, pues iba a recoger a sus discípulos, los más eruditos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no hace eso, no está diciendo, bueno, voy a escoger a 12 de los más grandes maestros rabinos que existían en ese contexto. O les pidió, o le fue donde Gamaliel y Iliel, que eran los dos más grandes sabios maestros en ese contexto de tiempo de Jesús, que eran los maestros de maestros. Iliel y Gamaliel eran dos importantes. No fue y les dijo, bueno, quiero ver dónde están sus mejores estudiantes. No lo hizo así. Por eso es que el llamado al discipulado, el llamado a los discípulos, tiene que ver con algo muy importante que es diverso. No son homogéneos, es heterogéneo el grupo humano, de diferentes caracteres, de diferentes trasfondos, pero sobre todo que tienen que ver
amados hermanos, que aquel llamado que lo hace en las circunstancias que vemos aquí cotidianas y de personas que no es que eran iniciados ni que ya estaban preparados yendo como hemos dicho, ya salió de 6 años a propósito aquí una pastilla. No es que el discípulo nace, escucha, no es que el discipulado o el llamado nace en el seminario, o para ellos, muchos dicen, para ser pastor hay que ir a estudiar, o para ser llamado a hacer esto o lo otro hay que ir a estudiar. No es así. Primero el seminario teológico o los estudios teológicos no hacen ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros, ni maestros, ¿no? Esos son los dones de Dios en las personas que primero somos discípulos de Jesús y que buscamos el tener esa enseñanza del Maestro. El seminario nos da herramientas. Entonces, en este contexto, va a Galilea, a este lago, que voy a seguir leyendo un poquito más, dice, a 100 kilómetros, es un lago de agua dulce, situado entre los estados de Siria e Israel. Tiene 21 kilómetros de longitud. No era muy grande, pero tampoco era tan pequeño. Dice, de longitud norte-sur y 13 kilómetros de longitud este-oeste, con una profundidad máxima de 48 metros y una altura de 212 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en un lago de agua dulce más bajo del mundo. O sea, en el sentido sobre el nivel del mar estamos hablando. Aparte de muchos, dice, aparte de muchos otros manantiales, su mayor aporte hídrico procede de las aguas del río Jordán. El mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas y violentas. Entonces, en ese contexto, nuestro Señor Jesucristo va a ser el llamado. Y qué interesante. No usa para ir, bueno, él le enseñaba sobre la agricultura, pero va en un primer contexto, va a un lago. Y la frase que después va a decir, vas a ser pescador de hombres, los voy a hacer pescador de hombres, impactante. Entonces, en ese sentido, dice que fue, ¿no es cierto?, en el contexto de la predicación, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, eso significa que muchas personas son llamadas, muchas personas van a escuchar la palabra de Dios. Pero el discipulado de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a seguirle a Él es muy diferente. Puede haber multitudes que están diciendo, yo soy seguidor de Cristo. Acuérdese muchas de las veces que en otro lado de la palabra más allá dice, ¿no es cierto? Te seguiré donde vayas. Y dice, ¿no es cierto? Está bien, dice, ven. Dice, deja primero que entierre a mi pariente. El otro dice, deja primero a esto. Y dice, lo único que tienes que hacer es seguir mi punto, que no hay tiempo para más. Entonces, en ese sentido, dice que todos estaban escuchando la palabra de Dios. Y Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. ¿Sí? A propósito, un poco antes del texto de Lucas, si usted ve, Pedro ya conocía a Jesús y Jesús a Pedro. Recuerde que en el contexto, si entendemos cronológicamente Lucas, dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿ok? Y entonces ya él vio el primer milagro en su vida, Pedro, mejor dicho, en su familia, que fue su suegra. Entonces dice, y Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Mire cuando dice vio, Jesús es el que mira. Él es el que puso la mirada en ti. Él es el que hace el llamado. Esto no tiene que ver con seminario. No digo que no vayas a estudiar, sino que es Él el que nos mira. Él nos miró. Y Él te vio a ti y a mí. Nos vio. Y amados hermanos, eso nos hace pensar, Padre, ¿qué viste en mí? Como vamos a ver a Pedro, dijo, no soy digno. Entonces, ¿qué viste en mí? ¿Qué vio en mí? Hermanos amados, no vio más que personas que Él escogió, que Él llamó, que Él compró por precio para que le sigamos en ese discipulado. Entonces dice, y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Significa que ya habían terminado pues lo que sería la faena de la pesca, y
Obviamente parece que no lograron pescar nada, porque el hecho de que estén las dos barcas allá, amados hermanos, entonces significa que habían ya terminado sus labores. Sin embargo, lo que sí está recalcando es que los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Eso significa que ya estaban preparándose para guardar todo para tal vez de pronto salir el día de mañana. Otro de los aspectos de la cotidianidad es que, si usted se da cuenta, como digo, el llamado no es en un sentido a aislarse, o Dios no llama a personas iniciadas, sino a personas comunes y corrientes que están viviendo en su cotidianidad, como usted, como yo. Tal vez alguien viene de un trasfondo de tal familia, o de tal provincia, o de la ciudad, de acá, de allá, trasfondo profesionalmente hablando. En esas circunstancias, papá dice que va y entonces está observando toda nuestra vida. Y ojo, vuelvo y repito, todo lo observa y todo nuestro Señor lo está mirando. ¿Para qué? Justamente para que nosotros podamos, en el contexto de nuestra vida en realidad, no es que, ¿por qué al otro le escogió? ¿Por qué al otro le dio? ¿Por qué al otro? No, a todos, en las circunstancias diferentes, en la cotidianidad, Él nos mira a todos. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, entonces aquí ya aparece el nombre Simón, amados hermanos, este pescador, ¿no es cierto?, temperamental. Usted sabe que, ¿por qué se nombra primero aquí a Simón? ¿No? Como hemos dicho, no tiene que ver con rangos ni jerarquizaciones. Sin embargo, Simón es muy importante para el tema de la misión, de la propagación del Evangelio, a punto que Dios le dijo a él que él iba a iniciar, a abrir el camino en el sentido de la propagación del Evangelio desde el pueblo judío de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Pedro fue uno de los más grandes predicadores y apóstoles en el sentido grande de uso, no de trascendencia, sino de impacto, de cómo Dios lo usó, que Dios lo usa, y el trasfondo de él, un hombre temperamental, de carácter fuerte, sencillo, humilde. No significa que no tenía plata, puede ser que sí tenía. Recuérdese que Jesús sana a la suegra de Pedro en una casa, entonces parece que no eran tan que tenían carencias materiales. Entonces dice, pidió a que se le apartara de tierra un poco, ¿sí? Y en ese sentido, luego se sentó y enseñaba a las multitudes. ¿Cómo? Las barcas no son para pescar, las barcas no son para el tema del trabajo. Dios levanta púlpito, amados hermanos, Dios levanta el púlpito de enseñanza en donde las personas están reunidas, donde las personas están ahí está el púlpito. Por eso es que cuando hablamos de la predicación de la palabra, no tenemos que entronizarnos en un púlpito, en ese sentido, en algo que sea, por ejemplo, estático, o que sea fijo, en el sentido de decir, no, yo solo voy a predicar aquí. No, la palabra de Dios, la predicación y la proclamación de la palabra tiene que ser el púlpito donde nosotros, el Señor nos permita ser testimonio y nos permita predicar y proclamar el Evangelio. Donde usted está, hay un púlpito. ¿Cómo, pastor? Usted puede reunir a sus amigos, a sus vecinos, usted puede reunir a su familia, usted puede reunir compañeros de trabajo en la universidad. El púlpito significa, no es propiedad de nadie, sino es Dios hablando a través de la palabra, y ahí está nuestro Señor levantando un púlpito, entendiendo entonces, amados hermanos, que la predicación, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no tuvo un lugar fijo, pero sí donde Él pues levantaba ese púlpito, ahí iba Él a enseñar y a predicar y a proclamar la sagrada palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, enseñaba a la gente, y ahí la palabra enseñar, como les decía, tiene un trasfondo muy importante, pedagógico,
les estaba dando la doctrina, la enseñanza, les estaba dando los principios del reino de Dios y lo que de él decían, ¿sí? Entonces dice, cuando acabó de hablarles, terminó ya esta enseñanza, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Entonces Jesús le está diciendo, oye, bogan mar adentro significa, bueno, ahora sí ya acabamos de la enseñanza, pues ahora sí vamos a poner en práctica la promesa de Dios, la palabra, en lo cotidiano igual, ¿no? Entonces vamos a ir, ¿a qué? Vamos a ir ahora a ver que la palabra se hace, ¿qué? Efecto, se hace realidad. Muy bien, vamos a pescar. Bueno, la respuesta de Simón dice, maestro, eso sí estaba reconociendo que él era un rabí, era un maestro que estaba enseñando la palabra de Dios, lo respetaba en ese sentido y lo reconocía, como dijimos anteriormente, y estaba en la casa de Pedro. Y entonces él dice, toda la noche, una objeción, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Entonces ahí primero le da una objeción y le dice, perdóname maestro, y obviamente tú eres un maestro y nos estás enseñando la palabra, pero en cuanto a lo que tiene que ver a la tarea de la pesca, bueno, nosotros tenemos mucha más experiencia y sabemos que de mañana no hay peces. Generalmente vamos en la noche porque es en la noche cuando salen más peces o en la madrugada, a partir de la, 1, 2, 3, 4. Pero tú nos estás diciendo que vayamos, o sea, y mira, verdaderamente no había nada de peces. Hemos trabajado duro, pero no hemos pescado nada. O sea, esa tarea que hemos desarrollado hoy día no dio fruto y verdaderamente sí estamos poniendo las redes para terminar la faena. Y era muy duro no llevar nada de pescado porque los hermanos en el contexto, como hemos dicho, ellos generalmente vivían al día porque ese pescado que lo recogían pues era pues para qué, y ahí estaba todo el proceso, como cuando vamos a las playas, de limpiar el pescado, de venderlo, a clasificarlo, y estaban ahí los intermediarios, entonces se llevaban al mercado, me imagino, se ponía sal, me imagino, para que no se pudre, y después estaba entonces todo, atrás de ellos estaba todo un grupo humano que vivía directa e indirectamente de esa labor, como es ahora. Ahora dése cuenta, amados hermanos, no pescar era algo serio. ¿Por qué? Porque tenían que, en ese sentido, pagar impuestos. Es como hoy día, igualito. Entonces, todo el trabajo que se tiene, es el gobierno, el Estado, hay que pagar el impuesto. En ese contexto había que pagar impuestos de lo que se recogía, de la pesca, de lo que se vendía, de todo era impuesto. Entonces me imagino que ese día pues Pedro estaba un poco como decaído y también los otros pescadores y estaban preocupados. Dice, pero, aquí la palabra pero, le he enseñado que en el griego la palabra pero significa sin embargo, o dado que, o como tú nos dices, pero es obviamente esa por tu palabra, y la palabra ahí, amados hermanos, tiene que ver no con la palabra luego, sino rema. La palabra en ese sentido significa, pero por tu palabra, o sea, pero porque tú nos estás dando esta orden. ¿Por qué esta orden? Cuando dice, pero por tu palabra echaré la red, ahí está diciendo, pero como tú estás ordenándolo. Ese término es como decir general, como decir almirante, bueno, como tú eres el almirante en ese sentido, pero porque Pedro está reconociendo, como digo, como maestro y como como autoridad, le dice, pero en tu autoridad, mi almirante, en ese sentido, más o menos, le dice, bueno, si tú eres el jefe, lo voy a hacer. Como tú eres el jefe, y esa palabra que tú estás diciendo, lo voy a hacer. Es ahora igual.
Solamente tenemos que escuchar lo que dice Dios. Justo ahora estaba conversando con mi esposa y pensando en orar. Estamos conversando, ver con la iglesia, qué vamos a hacer en el tema de la situación económica, qué vamos a hacer respecto a las familias que están en problemas económicos. Y bueno, hay que echar las redes. No vamos a quedarnos, hermanos. Hay que echar las redes en el nombre del Señor. Hay que emprender. Hay que volver a hacerlo. Hay que seguir adelante. No hay que quedarnos con las redes. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde? Eso da el domingo. Y otro quizás dice, no, pues aquí esto no alcanza. ¿Cómo? Hemos pescado toda la noche, hemos intentado proyectos. Bueno, la palabra de Dios dice ahí, echa las redes, ¿sí? Entonces, aquí pues vemos, amados hermanos, el comandante, el que jefe está diciendo, el dueño de todo, el que tiene la palabra de poder, está diciendo, obedéceme, hazme caso. Así como cuando les decimos a nuestros hijos, hazme caso. Dios nos dice esto. Entonces, cuando lo hicieron, dice, atraparon una gran cantidad de peces. Y sus redes se rompían. Hicieron señales a otros compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. No sé si es posible, pero el modelo de barcas, porque eran dos barcas, quiero que miren un poco, no sé si lo alcanzan a ver. Este era el modelo de pesca. Un poquito, aunque sea, mírenlo ahí esa barca. Si miran ahí, el modelo de barca como era. En el sentido de la pesca, eran las dos barcas, parece que puede ser un sistema en el cual pues iban y soltaban las dos redes, las sostenían y cogían los peces. Entonces, es obvio que por la gran cantidad, ¿sí? Las redes se rompían, significa lo que en el contexto lógico, humano, en el contexto de lo que es normal, esto va más allá de lo lógico, el milagro de Dios va más allá de lo lógico, de lo entendible. O sea, no solamente no había peces, porque no hubo, sino ahora hay mucho más. Esa es una pesca milagrosa. Eso es algo maravilloso. Por eso dice una gran cantidad. Eso significa, en la lógica humana, Pedro lo dijo, no, pues, ¿cómo? No hay nada, sí hemos ido. Eso significa, ¿ya para qué? Pero bueno, como tú mandas, Señor, lo voy a hacer. Y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. ¡Wow! Eso significa una lección en el sentido de el poder de Dios y que la abundante bendición en ese milagro, pues no solamente era para aquellos que estaban ahí, sino para los otros, ¿no es cierto? Para los otros, es un impacto general. Para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas. Entonces ahí el escenario cambia, amados. Amados, dice, y cayó de rodillas ante Jesús, exclamando, al ver este evento tan maravilloso, amados hermanos, él está reconociendo, Pedro, en humildad, cae de rodillas, significa se humilla ante Dios y reconoce, obviamente, ¿qué es lo que reconoce él? Reconoce, amados hermanos, que él obviamente es un hombre pecador. Entonces, vamos a reconocer en el discípulo en Simón como el llamado, el impacto que tuvo en él este evento, pues lo hizo pensar de seguirle a Jesucristo nuestro Señor, pues con toda su vida. Entonces Simón Pedro cayó de rodillas, eso significa, pues obviamente se bajó
Él tomó la posición verdaderamente que es de reconocer quién era Dios y quién era Él. Entonces, exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí, amados hermanos, la primera respuesta es del discípulo. Cuando Dios está llamándonos, está haciendo esa obra, dice, apártate de mí. Es otra forma de decir, no soy digno, ¿sí? Es una manera quebrantada de conocer la condición de Dios y nuestra condición. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro, ¿cierto? Vamos a ir como ejemplo en 2 de Samuel 6:9. 2 de Samuel 6:9. Por favor, acompáñenme a 2 de Samuel 6:9, ¿sí? Vamos a ver una comparación, ¿ya? 2 de Samuel 6:9. ¿Listos? 2 de Samuel 6:9. La palabra de Dios dice, ¿sí? En 2 de Samuel 6:9 dice, David desde el 8 del contexto, David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? David ya no quiso llevar consigo el arca del Señor a la ciudad de David. Más bien David la desvió a la casa de Obed-Edom en el Geteo. El arca del Señor se quedó en casa de Obed-Edom. Geteo 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Aquí David está considerando pues que es pecador, y también en el Salmo 51. Recuerden esa parte, amados hermanos, en la cual él también dice, Señor, soy un hombre pecador. Y también lo que podemos nosotros sacar como enseñanza y experiencia en este aspecto, entonces, en primer lugar, cuando dice, no soy digno, apártate de mí, que soy hombre pecador, amados hermanos, es una expresión, obviamente, de decir, Señor, yo no soy digno de que tú de ser merecedor de ti. Y por eso, entonces, amados hermanos, Él expresa esto, ¿sí? Él expresa esto. Juan el Bautista, también anote por favor en Juan 3:16, Juan el Bautista respondió a todos diciendo, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando dice no soy digno, ahí está diciendo, o sea, no sé, yo no sé qué viste en mí, porque no soy merecedor, primero de que me hayas visto, segundo de que me des este llamado y que me tomes en cuenta, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que tú hayas hecho como David lo dijo, recuerden, cuando oró por las ofrendas del templo? Eso es considerar, amados hermanos, que nosotros no merecemos. Estar al frente del Dios vivo, estar siendo tomados en cuenta por el Dios poderoso es algo maravilloso, indignos en el sentido de que no nos merecemos, no somos más que pecadores. Entonces, Él lo que está diciendo es la distancia entre Dios y nosotros, su santidad. Imagínense, un Dios santo. Y lo otro, como seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros, a diferencia de Dios, somos seres humanos representando al Señor de señores y el Dios soberano de la vida. Pero aún así Él se digna en mirarnos, se digna en mostrarnos su poder, se digna en darnos ese milagro. Y alrededor nuestro, como podemos ver en ese llamado, eso hace con Pedro. Y vamos al siguiente punto. Entonces,
¿Qué más dice? Reconoció a Jesús como Señor, porque dice, apártate de mí, Señor. ¿Qué significa eso? En la palabra, como ya hemos hablado, ¿cuál es la palabra? La palabra es Kyrios. La palabra es Kyrios. En el tiempo de Jesús se consideraba Señor solo a Dios. Obviamente usted ve que ese nombre, Señor, se consideraba un término para un Dios en el paganismo, pero aún Adonai, y para los judíos, Adonai era ese Señor. Entonces, cuando está diciendo, apártate de mí, Señor, está reconociendo en ese sentido el señorío de Cristo. Está reconociendo, obviamente, que Él es Dios. Así es. Pedro lo está reconociendo, ¿no es cierto? Como Señor, ¿sí? Pero Pedro a Jesús, pues dice, Él lo vio que hizo el milagro, ¿no es cierto? Hizo el milagro con su suegra. Él vio lo que hizo en algunos aspectos anteriores a ese llamado. Entonces está reconociendo que Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es la palabra encarnada. Está aquí en primera instancia, lo digo porque después Pedro, cuando le preguntó a Jesús, dijo, ¿quiénes dicen que son? Y nos dicen que eres el profeta, tú Elías. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y dice, bien Pedro, tú no lo dices porque sí, sino que te lo fue dado del Espíritu. Amén. Entonces, en el discipulado vemos que el primer aspecto es que nosotros debemos saber que para llegar a establecer ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que debemos establecer esa relación de comunión personal, íntima y real con Él. Una relación que tiene que ser diaria, tiene que ser profunda y solo se puede lograr reconociendo que Él es nuestro Señor. Y al reconocer que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro Dios y que nuestra vida está rendida a Él. No puede haber discipulado si no hay esos dos aspectos, amados hermanos. No es el discipulado. Aquí hay una tergiversación horrorosa de lo que es ser discípulo. Se piensa que el ser seguidor de Cristo, el ser discípulo, es, hermanos, seguir unos estudios, es seguir y el mismo enseñanza discipulada en última instancia. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Cuando se estudia el crecimiento, hubo un movimiento metodológico, digámoslo así, para el crecimiento de la iglesia, que se llamó el crecimiento explosivo. ¿Qué significa? Que para el crecimiento explosivo lo que hicieron es tomar un modelo de lo que se llama el sistema de redes, comercial de redes, de venta de redes, como es Oriflame, como es Cianbal, tomando en cuenta nada más el método, no en contra de esas empresas, como son otros sistemas de redes de ventas. Entonces, lo que se hacía en el tema de discipulado es, tú eres llamado de Dios, sí, y tú eres discípulo, sí, y ya estás en el curso, sí, ¿qué es? Entonces le daban, cuando ya pasaban los primeros pasos de discipulado, le decían, tienes que, por ejemplo, no tienes que tomar el libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4, el libro 5. Entonces, el libro 1 te pasas de nivel acá, y sigues a otro nivel, saltas hasta que ya eres el líder de la célula, hasta que ya eres el líder de las 10 células, hasta que ya eres el líder de esta sección. Entonces, la gente, cuando yo conocí a muchas personas que seguían este discipulado, hermanos, ellos estaban entendiendo que el seguir a Jesús era un sistema metodológico de conocer ciertos parámetros para seguir un proceso jerárquico, si lo podemos decir. Y no es así. Entonces, lo primero es, no podemos ser discípulos de Jesús si no hemos entendido que hay que establecer esa relación de amor real, íntima y personal con Dios. Porque Dios no quiere discípulos individuales, discípulos que se llaman discípulos, pero que están viviendo, ¿qué están viviendo? Ajenos o separados de la comunión con Dios, de la relación con Dios, no. Peor aún, como antes hacían, que se iban a los ascetas, que los llamaban, se iban a vivir en las abadías, por años separados ahí, estaban aislados del mundo. Y eso decían entonces que están separados para Dios. No, mis amados hermanos, en la cotidianidad, en tu trabajo, en la vida en la que tú estás joven, niño, adulto, mujer, varón,
todos, no importa la edad, ahí es donde Dios está llamando para que seamos sus seguidores. Recuerden, matetes, es el que se nutre, es un niño, es un pequeño que está caminando sus pasos y sobre todo que está viviendo esa relación de dependencia como un bebé recién nacido, como decía Pedro mismo en la carta, su primera carta. Ustedes son como, decían, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces, en ese sentido, lo primero que es entender que es ser discípulo, relación íntima. 2, señorío. No puedo ser discípulo sino que conozco que Dios es mi Señor, mi Salvador. Amén, hermanos. Y eso tiene que ser el discipulado. Eso, o sea, la enseñanza que nosotros debemos darle a los hermanos de la iglesia, a usted, a sus hijos y todo, es que el discipulado significa que debemos reconocer que nuestro Dios es nuestro Señor, pero también nuestro Salvador. Amén. Y no puede haber salvación si no hay señorío. Ojo. Siguiente. También dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando dice, soy hombre pecador. Entonces, primero, está reconociendo su condición, de quién es Dios y quién es Él. Se humilla. Segundo, está reconociendo el señorío. Y tercero, está reconociendo que es pecador. ¿Qué significa eso? Está reconociendo que un discípulo no puede seguir al Señor si no reconocemos que somos pecadores y que Él es el que nos ha limpiado, que debemos arrepentirnos y debemos dejar el pecado, dejar todo lo que antes cometíamos o hacíamos y seguirle a Él. En ese sentido es el discipulado. Por eso es que, amados hermanos, la fe cristiana, como vuelvo y repito, no es una religión. Y yo no lo voy a llamar religión, y no lo voy a hacer porque la palabra religión es un término que tiene que ver con que el hombre ate o vuelva a la palabra religión, significa religar, o el alcance del hombre hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. Entonces acá no es Dios quien nos vio, es Dios quien vio a Pedro, es Dios quien vio a estos pescadores, es Dios quien se toma y se acerca y está invitándonos a tener esa relación de comunión, esa relación personal para seguirlo. Es Él el que nos dice que Él es el Señor. Entonces nuestra condición, nosotros no es porque Él nos escogió por guapos, por bellos, por bonitos, gordos, flaquitos, de tal país, de tal ciudad. No hay trasfondo. No está preguntando, Pedro, a ver, voy a ver si ustedes, como ya dijimos, ¿de dónde son? ¿Les tienen letras o son preparados, estudiados? No, que sí debemos estudiar la palabra, mucho cuidado, no digo que no, que sí debemos tener herramientas como estudios del seminario o estudiar ya idiomas, pero no tiene que ver eso con el discipulado. Son herramientas, eso sí, que nos ayudan a fortalecer la fe y a crecer, pero no es que ese es el discipulado. Y también, como vimos, reconocer que somos pecadores. Y eso significa que nos reconocemos, pero también debemos dejar el pecado. Amén, hermanos. Amén. Ya es 8:27, ya vamos a terminar. No podemos, vamos a ver, vamos a terminar. Tenemos a Miriam Santos, podríamos quedarnos mucho más tiempo, pero vamos a ir solamente lo último. Entonces, y por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Ahí, bueno, déjenme ver un poquito la palabra temor. Déjenme verle ahí, porque quiero analizar esta palabra temor. Con esto terminamos. Yo sé que ya tienen hambre, ya quieren ir a merendar, ya quieren ir a atender. En Lucas 5:9, la palabra temor, vamos a ver en Lucas 5:9, la palabra temor, le estoy ubicando en nuestra herramienta del traductor en el griego. Entonces dice Lucas 5:9, vamos a ver, listo.
dice, estupefacción, dice, estaba, wow, porque tuvo alrededor de él y a todos los junto con él sobre la captura de los pescados, a cual tomaron juntos. Dice, por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro. La palabra ahí es estupefacción. ¿Qué significa? Shock, phobos, ¿sí? Vamos a ver, la palabra es temor, son de semejante, dice phobos o tafo, estupefacción, sorpresa, aturdimiento, temor, apoderarse, asombro, maravillarse. En ese sentido, pues ellos se quedaron casi en shock, sí, se quedaron como wow, o sea, miren, a veces no entender, decir, ¿cómo es esto tan maravilloso? Eso significa, porque tuvo alrededor de él y a todos los junto con él sobre la captura de los pescados al cual tomaron juntos. Entonces miren lo que dice, ellos estaban asombrados, maravillados de ello. Y de igual manera, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, después de que ya está en el escenario esta situación, no temas. Entonces ahí le vemos en el versículo 10, en cambio, ¿cuál es la palabra que emplea Jesús? Cuando le dice a Pedro, dice, no estés teniendo no estés teniendo fobia, no estés temiendo. ¿Qué significa? Atemorizar, alarmarse, temeroso, temblar. Entonces dice, Pedro, no temas, o sea, no estés asombrado, no estés asustado, espantado o maravillado. De aquí en adelante estarás pescando hombres. Y el verbo ahí, cuando dice estarás pescando hombres, significa tu vida de ahora en adelante será continuamente un discípulo, un pescador. ¿Pero de qué? De hombres. Amén. Nos vamos a quedar ahí. Mañana, Dios mediante, en la noche, si el Señor lo permite, vamos a seguir dilucidando este tema tan lindo. ¿Cuántos se sienten agradecidos a Dios? Amén, hermanos. ¿Cuántos se sienten agradecidos a Dios? ¿Sí? Wow. Chaquita, un abrazo. Qué lindo. Vitali Ponce, Yolita Rieta, Rosita Campos, Fernando Vela, Alexis Peñafiel, un abrazo. A tus hijitos, Ángel Muela, igual. Angelito, gracias por tu trabajo. Rosita Campos, Darwin Tixi, a toda la familia Tixi. Irina Bermúdez, un abrazo. Lourdes Morquero, tennos informados, por favor. Lorenito, un abrazo. Karen Liz, un abrazo. Karencita, qué bendición. Pablo Garzón, Fernando Vela, un abrazo. Yolita Rieta, Wilson Chávez, amigo, gracias también por la obra. Saluda a tus papás. Rosita Campos, Marco Vázquez, un abrazo. Cristina, gracias Marquito, bendiciones. Cristina Moreno, Eligia Merino, un abrazo. Miriam Santos, estamos orando por Sandrita, Eloísa, un abrazo. Diles a tus hijitas, como siempre, que son enfermeras, que es enfermera y estamos orando por ella. Rocío Román, Azucena, un abrazo para toda la familia. Vano Alcócer, Angelito, Jennifer Charro, saludos allá en el oriente, Dios te bendiga. Luis Adolfo Bedoya, Cris, un abrazo, Cris. Alexis, Carlos Cáceres, un abrazo. Y Miriam García, Dios me los bendiga grandemente, y a todos los que están conectados. Bueno, resumiendo, el llamado al discipulado es algo serio, muy serio, extremadamente serio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, decidimos seguirle, el seguirle al Señor, el aceptarle a Cristo tiene una implicación profunda en cuanto a que la vida tiene un cambio total. Y ojo, ser discípulo no significa ir al seminario, eso es herramienta. No significa ser teólogo, pero sí necesitamos estudiar y profundizar las Escrituras. Lo que se requiere es, como vimos, si quiero ser un discípulo, seguidor, un matetes, esto establecer una relación personal con Dios. No se puede haber una relación de amor íntimo y personal si no reconocemos el señorío de Él. Y no puede haber señorío si no reconozco que yo no soy digno de ser llamado. Por eso es que al reconocer eso, entonces mi orgullo, mi ego no se sube.
estaba escuchándole al hermano Pablo, recuerdan ustedes, el llamado a la conciencia. El hermano Pablo estaba dando en Coicón hace unos años un estudio sobre por qué los siervos de Dios, sobre todo los pastores y siervos que están en el frente de la iglesia, por qué no terminan generalmente sus ministerios cuando son ya viejitos. O sea, hay muchos factores y uno de esos es el orgullo. Entonces, si desde el principio uno dice, entonces yo soy el maestro aquí de la escuela dominical o el pastor, yo soy el que merezco porque tengo 2 títulos de licenciatura, una en ingeniería y tengo una maestría en teología y fui al seminario. Estamos en otro baile. Porque Dios no hace el llamado así. Si reconocemos que no somos dignos, ¿quién éramos nosotros? ¿De dónde nos sacó? Nos toma en cuenta, nos mira. ¿Y quién es Él, nuestro Dios, nuestro Señor? Entonces ese señorío significa entregarnos a Él, lo otro, arrepentirnos, reconocer que somos pecadores. No que somos aquí la última Coca-Cola, ¿quién desea la última Coca-Cola en el desierto? Y decir pues que la santidad tiene que ver con la experiencia de predicar bonito y de profetizar. Y ya vamos a ver mañana, porque el tema continúa. No ve que solo hemos visto una parte. De ahí vamos a ver el llamado a los otros discípulos y también el escogitamiento de los 12 apóstoles. Y también vamos a profundizar en eso. Entonces, amados, vamos a orar y dar gracias a Dios y decirle a nuestro Padre, acompáñenme. Gracias, Señor, porque tu palabra es precisa, objetiva, concreta. Señor, gracias porque entendemos de parte de ti, Señor, lo que nos estás hablando. Qué maravilloso, Señor, el milagro que tú hiciste en nuestra vida, mayor que yo lo miro, es que, Señor, nos tomaste cuando no habíamos de nuestra vida hecho nada, cuando nuestra vida, Señor, no valía para nada, cuando a pesar de pronto de tener dinero, de tener estudios, o de tener nada, o de tener poco, de tener mucho, no valíamos para nada. ¿Por qué? Porque sin ti no éramos nada. No somos nada. Pero nos das un milagro precioso, y ese milagro que nos das, así como mostraste a Pedro la barca, los peces, hiciste un milagro en nuestra vida de mostrarnos, Señor, tu amor. Y nos mostraste tu palabra. Y reconocí, y nos tomaste y vimos, Señor. Podemos ver todo lo que tú nos hablaste al corazón, ese milagro. De tener la abundancia de tu revelación, de tu palabra y reconocer que somos indignos. Reconocer que esa palabra preciosa, la tuya, vuelve a echar las redes, si tú pensaste que ya no había nada para tu vida, tu existencia, vuelve. Y en tu palabra lo hicimos. Y vimos tu poder, Señor, sacándonos de alcoholismo, de drogadicción, sacándonos, Señor, de la podredumbre. ¿Cómo no hemos de tener temor? Pero ese temor no es solo un temor de maravillarnos, sino de respeto, de honra. Reconocer que tú eres Señor. Nosotros somos pecadores. Y que el hecho de que nos estés, Señor, ahora, Señor, usted se haya dignado en mirar con ojos de misericordia a nosotros. Puede servirle, Padre, servirle, honrarle, seguirle. Cada día usted nos ha abierto, Señor, el camino para seguir sus pisadas. Y no es fácil. Sus huellas. Gracias, Señor. Gracias por la amada iglesia, mis amados hermanos y hermanas. La Iglesia Bautista Roel. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Y ayúdenos a cada uno a vivir esta experiencia de la palabra. Te lo pedimos confiados y agradecidos
en el bendito nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Carlos dice, buenas noches, pastor. Bendiciones, pido oración para mi hija Carla y mi nieto que están enfermos. Ok, vamos a estar orando. Ok, vamos a estar, Carlitos, orando, ¿ya? Entonces, Dios me los bendiga grandemente. Sí. Vitali, ponerla. Buenas noticias que tenemos, sí. Bendito sea el Señor. Un abrazo a todos. Vamos a estar orando, Carlitos, por ti. Bendito Dios, unámonos en esta oración. Señor, queremos pedir oración por Carlos. Señor, Él nos está pidiendo que intercedamos, papito amado, por su hijita Carla y nietito que están enfermos. Yo te clamo, Señor, por él, por Carla y por su nietito, papito amado. Haz un milagro. Padre del cielo, no tenemos, Señor, muchas veces ni dinero, no hay hospitales, no hay nada. Lo que tenemos, y no es que vayamos como última instancia a ti, sino como la única y verdadera, Señor, oportunidad que tenemos eres tú. Por eso clamamos, Señor, para que tú hagas la obra y sanes a Sandrita, a Carlita y a su nietito de Carlos Cáceres y a todos nuestros hermanos que están enfermitos. En nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo a todos. Nos vemos Dios mediante, si el Señor lo permite, mañana. Besos y abrazos. Los amamos en el Señor. Bendito sea el Señor. Saludos a todos. Chao, chao.